En el documento Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, publicado con ocasión de los 1700 años del Concilio de Nicea, la Comisión Teológica, que es el autor de ese documento, señalaba que entre los recursos a que apelaron los padres después del concilio para explicar a los fieles la doctrina del credo niceno y contrarrestar los errores de la herejía arriana, los padres no se limitaron a argumentar a través de tratados teológicos, sino que recurrieron a otras iniciativas más pastorales, una de las cuales fue explicar el prólogo del Evangelio de Juan y mostrar su consonancia en lo que toca a la relación entre el Padre y el Hijo, entre Dios y su palabra, con la confesión de Nicea. Aunque la expresión logos, que es clave y central en el prólogo de San Juan, no haya sido usada en el símbolo niceno, probablemente porque los arrianos le daban el sentido restringido que tiene en la filosofía griega, era claro que para muchos de los padres que todo cuanto ellos profesaban del Hijo en el credo tenía una de sus fuentes privilegiadas en el escrito del cuarto Evangelio, donde se usa constantemente este término, logos. Por eso, en una jornada como la nuestra, que quiere estudiar la Sagrada Escritura en el marco de la celebración del primer concilio ecuménico, no puede faltar una exposición sobre este tema. Que el prólogo de San Juan apunte a mostrar la divinidad del Verbo divino y su encarnación ha resultado obvio para toda la tradición cristiana. Indudablemente los herejes que han negado la divinidad de Jesucristo, como fue el caso de los arrianos, lo niegan, pero no niegan su divinidad porque ésta no esté afirmada en la Escritura, sino que niegan que esté en la Escritura porque ellos no creen en la divinidad de Cristo. Es decir, no pueden estar enseñada allí porque de hecho Él no es Dios para ellos. Los racionalistas de los últimos siglos y los exégetas y teólogos influenciados por ellos también minimizan el valor de los pasajes neotestamentarios referidos a la divinidad del Señor, o por las mismas razones, que son los neoarrianos, o por otros prejuicios afines. Los denunció, entre muchos otros y con mucha lucidez, un gran exégeta dominico, el padre François Dreyfus, profesor de l'École Biblique de Jerusalén, en una obra muy hermosa que él tituló ¿Sabía Jesús que era Dios?, en forma de pregunta, ¿no?, donde, por otra parte, él demuestra, es el objetivo principal de su obra, la conciencia que tuvo el Señor de su propia divinidad, que negaban varios de sus colegas en aquel tiempo. Este libro fue publicado en el año 1984, o sea que ya tiene bastantes años detrás. Que el prólogo y todo el cuarto evangelio, el Evangelio de San Juan, tratan de la divinidad del Señor, lo señala, entre tantísimos otros, Santo Tomás, en el comentario al Evangelio de San Juan. De hecho, comienza su explicación del primer capítulo de San Juan con estas palabras. Esto está en el número 23 de la edición que hace del comentario de Santo Tomás, la editorial Marietti, ¿no?, que es muy conocida. Dice así en la traducción al español: el evangelista San Juan principalmente se propone mostrar la divinidad del Verbo encarnado. Por eso divide el Evangelio en dos partes. En la primera introduce la divinidad de Cristo, en la segunda manifiesta lo que Cristo hizo en su carne, allí donde se dice las bodas de Caná, o sea, el capítulo 2, ¿no? En cuanto a lo primero, es decir, insinuar su divinidad, hace dos cosas, dice Santo Tomás. Ante todo, propone la divinidad de Cristo. Luego, indica el modo en que la divinidad de Cristo se nos muestra. Esto está a partir del versículo 14, el primer capítulo, vimos su gloria, etc. Respecto de lo primero, es decir, proponer la divinidad, procede así. Comienza tratando de la divinidad de Cristo, luego de la encarnación del Verbo de Dios. Allí en el versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios, es Juan Bautista. Y como en cada cosa hay que considerar dos aspectos, a saber, su ser y su operación o virtud, primero tratará del ser del Verbo en cuanto a su naturaleza divina, y luego sobre su virtud u obrar
allí donde se dice todo se hizo por él, es el versículo 3. Entonces ha ido como armando, ¿no?, todo el Evangelio, mostrando que la idea central es la divinidad de Cristo. Observemos los distintos verbos empleados por Santo Tomás y sus correspondientes objetos. Intendit, es decir, intenta, indica la intención de San Juan. El objeto es mostrar la divinidad del Verbo en su Evangelio, es decir, a lo largo de todo el libro. O sea, todo el Evangelio, según San Juan, según Santo Tomás, la intención de San Juan es mostrar la divinidad. Segundo verbo que encontramos ahí, insinuat, que quiere decir introduce, porque en latín insinuo, significa meter, hacer penetrar, introducir algo. In, dentro, sinus, hueco, ¿no?, cavidad. El objeto de este verbo es la divinidad de Cristo, por lo tanto introduce la divinidad de Cristo y señala que esto corresponde a todo el capítulo primero. Todo el capítulo primero, o sea, donde está el prólogo, ¿no?, y algo más del prólogo, ¿no?, los 51 versículos de ese capítulo. Tercer verbo, proponit, o sea, pone delante, propone, significa eso. El objeto es la divinidad de Cristo y señala que esto es lo que hace San Juan en los primeros 14 versículos, o la primera parte del versículo 14, ¿no?, está ahí, ¿no? Luego dice agit, es decir, trata, explica, analiza, y el objeto, en este caso, es la divinidad de Cristo, y considera que de esto tratan los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Y luego, de vuelta el mismo verbo, agit, trata, explica, analiza. ¿Qué cosa? El objeto es aquí el verbo en cuanto a su naturaleza divina y señala que de esto tratan los primeros 2 versículos. Lo tenemos así, ¿no? Muy bien, con todo enfocándose todo eso. ¿Y que dónde nos vamos a quedar nosotros? En los primeros versículos. No. Esto es Santo Tomás, ¿no? Por lo tanto, estamos en el medioevo, exégesis medieval, pero más modernamente, en el siglo XIX, San John Henry Newman, a quien me cito especialmente por el hecho de que ya se acaba de colocar la data de su doctorización, será nombrado doctor el 1 de noviembre, ¿no?, dice lo mismo y nada menos que en la obra que él dedica a estudiar los arrianos del siglo IV y el Concilio de Nicea. Allí escribía así: la Escritura afirma explícitamente tanto la divinidad de aquel que en el tiempo debido se hizo hombre por nosotros, como su distinción personal de Dios en su condición preexistente. Esto queda suficientemente claro en el inicio del Evangelio de Juan, donde este misterio se afirma con toda la precisión con que puede proponerse en una exposición eclesiástica. Toda la doctrina gira alrededor de estas 2 verdades, a saber, que nuestro Señor es uno con Dios y a la vez que es personalmente distinto de Él. Vamos pues a analizar muy someramente los pasajes del prólogo de San Juan donde éste afirma expresamente la divinidad del Verbo. Lo voy a hacer en 5 puntos, es decir, no voy a analizar el prólogo entero, sino solamente aquellos versículos que expresamente afirman y reafirman la divinidad del Verbo. En primer lugar, 5 puntos. Digo, el primer punto, el Verbo en el seno trinitario. Los 2 primeros versículos del prólogo condensan la doctrina precisamente del Verbo en el seno trinitario, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios, Él estaba en el principio junto a Dios. Célebres palabras del inicio, en arge, en hologos, kai hologos, en prostontheon, kai theos, en hologos, justos en arge prostontheon, ¿no? El sujeto de las 3 proposiciones del versículo primero, porque aquí son 2 versículos los que leí, ¿no? Las 3 proposiciones del versículo primero, el sujeto, digo, es el logos o verbo o palabra. Logos está expresado con artículo determinado, logos, porque es el verbo, no cualquiera, no es una palabra, es la palabra, el verbo. Aquel que sus lectores conocen bien y a quien describirá a continuación como alguien más grande que Moisés, versículo 17, que tiene como precursor a Juan Bautista, el más grande de los profetas, versículo 7. Notemos que fuera de las 5 veces en que lo hace en este prólogo, y esto es interesante, a veces no sé, yo no lo he escuchado pocas veces mencionado esto, fuera de las 5 veces en que lo hace en este prólogo, San Juan no vuelve a llamar verbo a Jesús,
sino en dos ocasiones que no están en el Evangelio. Una es en su primera carta, cuando lo llama verbo de la vida, y la otra en el Apocalipsis, cuando lo llama verbo de Dios. Entonces, si no usa habitualmente este término para referirse a Jesucristo, ¿por qué lo usa tantas veces aquí? Muy probablemente porque quiere enfatizar que Jesucristo es el revelador del misterio de Dios. Por eso, el prólogo termina precisamente así. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si lo conocemos es porque el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado. Versículo 18. En griego dice que el Hijo unigénito exegesato, o sea, lo ha revelado o lo ha narrado, ¿no? De este verbo se deriva precisamente nuestro término exégesis, y significa relatar, exponer detalladamente, explicar, contar, dar a conocer. San Juan quiere enfatizar que todo lo que sabemos del misterio íntimo de Dios y de su designio salvífico, lo conocemos gracias a Jesucristo. Todo el prólogo apunta, por tanto, a describir a Jesucristo como el verbo revelador, como palabra divina que se hace palabra encarnada, audible, entendible para los hombres, para revelarnos el misterio de Dios. De todo el prólogo, las tres primeras proposiciones, que están todas en el versículo primero, son las más importantes y solemnes. Cada una de ellas consta de tres términos: sujeto, verbo, predicado. El sujeto siempre es el logos, el verbo. El verbo siempre es eimi, el verbo ser. El indicativo imperfecto, tercera persona singular, en, ¿no? Pero con tres matices diversos. En la primera frase su sentido es existir, existía, ¿no? En la segunda está acompañado del complemento circunstancial junto a, traduciéndose como estaba junto a Dios. Y en la tercera simplemente hace de cópula, indicando la identidad entre el sujeto y el predicado. El verbo era Dios. La frase se lee, por tanto, del modo siguiente: en el principio el verbo existía, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Schnackenburg, uno de los exégetas más conocidos sobre el Evangelio de Juan, ¿no?, comenta acertadamente lo siguiente: en tres frases esenciales se describe el ser divino, preexistente y eterno del Logos, ¿no? Y es interesante esto, Schnackenburg, primero porque es uno de los mejores especialistas en el Evangelio de San Juan, otra porque no siempre sus interpretaciones podemos compartirlas, ¿no? En algunas es bastante progresista, ¿no? Pero es un hombre realmente, o fue un hombre realmente erudito, y sobre todo en este tema. También la frase en el principio, ¿no?, en arge, en o logos, ¿no?, en el principio se relaciona con la divinidad del verbo. San Juan alude claramente al comienzo del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Empieza igual que el Génesis, ¿no? Está presuponiendo esta afirmación, ¿no?, que habla de la anterioridad y eternidad de Dios. En el Génesis está afirmando eso. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Por lo tanto, Dios existía antes del cielo y la tierra y era eterno, anterior a todo lo que Él crea, ¿no? Pero San Juan, inspirándose o tomando esa afirmación, cambia dos cosas. En lugar del verbo poieo, hacer, que está usado en la versión griega de los 70, ¿no?, hacer, producir, crear, ¿no?, Dios creó el cielo y la tierra. Aquí usa eimi, es decir, ser, estar, existir, ¿no? Y cambia el sujeto colocando en vez de Dios verbo, ¿no? Es la misma frase, ¿no?, por lo tanto, pero aplicándola al verbo, y por lo tanto entonces está aludiendo a Dios como la primera frase del Génesis alude a Dios, ¿no? El verbo, por lo tanto, está tratando de expresar todos elementos sobre la divinidad del verbo. Como resultado, aquí dice lo mismo que el Génesis, pero del verbo. Si el Génesis dice, antes de que fuera hecho todo lo que existe, existía Dios, San Juan predica lo mismo, pero del verbo. Su intención es evidente, es oponer la preexistencia eterna del verbo a la existencia finita del mundo.
Y esto va a resaltar más todavía cuando hable en el versículo 3 de todas las demás cosas y todas las demás cosas, ¿no? Todo lo que no es el verbo, de las que va a decir fueron hechas, empleando aquí el verbo ginomai, que significa llegar a ser, devienen, llegan al ser, del no ser al ser. Mientras el verbo eternamente es, todas las demás cosas son hechas, es decir, pasan del no ser al ser. Boasmar, que es uno de los que tiene uno de los comentarios al prólogo, solo del prólogo de San Juan, más conocidos, él glosa estos versículos de esta manera. En el principio, mientras el conjunto del mundo llegaba a ser, o sea, pasaba del no ser al ser, el verbo duraba en la existencia. Ya estaba, de toda la eternidad. Expresamente todo esto es lo contrario a lo que afirma Arrio, ¿no? Para Arrio el verbo es la primera criatura, la más excelente, la más noble, pero es la primera criatura, o primera emanación, o como lo quiera según lo afirma, con esa inspiración que tienen doctrinas platónicas y neoplatónicas. Después de la afirmación de la eternidad del verbo, San Juan enuncia su relación con Dios con una doble fórmula, emprostonceón, que repite 2 veces, y theos en, ¿no? En la primera se traduce como estaba junto a Dios o cabe Dios, en castellano más clásico, ¿no? Que casi no lo usamos. Es decir, junto al Padre, porque, como señala Boasmar, en el vocabulario del Nuevo Testamento, la palabra Dios, empleada con artículo, o sea, Theos, designa de ordinario la persona del Padre dentro del seno de la Trinidad. Cuando se dice Theos, no Theos, sino Theos, se está refiriendo al Padre. La idea, viene Boasmar, la idea que el evangelista quiere enseñar aquí no es principalmente la de la proximidad con Dios, estaba cerca, sino la distinción. Estaba junto a Dios. Lo que quiere subrayar es que está en el seno trinitario y no es el Padre. Entonces, esa expresión está indicando la primera, la identidad con Dios, la segunda, la distinción personal. Lo mismo señala un autor protestante, ¿no? Pérez Millos, que es un filólogo, ¿no? Bíblico, que dice así: en este mistiquio Juan pretende hacer notar una distinción entre el verbo y el Padre. Porque la preposición pros tiene aquí un sentido de orientación o dirección. Por lo tanto, el sentido es que el verbo estaba frente a frente con el Padre. Eso es lo que significa. En el principio, y el verbo estaba junto, es decir, estaba frente a frente con el Padre. Lo que Juan quiere dar a entender es que el verbo estaba en una proximidad interna, íntima, de persona a persona, en su vida ad intra. Y este mismo lingüista añade que si bien es difícil encontrar este uso de la preposición pros en el griego clásico, sin embargo es uno de los usos habituales en el griego helenístico y en la koiné, que es la lengua aquí usada, ¿no? Por lo tanto, no es una interpretación, ese era el sentido con el que se usaba en la koiné. La segunda fórmula, en cambio, afirma la identidad entre el verbo y Dios. El verbo era Dios. Y aquí la palabra Dios está usada sin artículo, no es Theos, sino Theos, ¿no? Por eso no se trata ya del Padre, sino de Dios sin precisar las personas. La teología posterior explicará que el verbo, el Hijo y el Padre se distinguen y se oponen en cuanto personas, pero que están unidos en la individualidad de la naturaleza divina. Jesucristo se encargará de decirlo él mismo con más claridad más adelante, cuando diga: mi Padre y yo somos una misma cosa, gen esmen, una misma cosa, Juan 10:30. Y esta verdad es la que los padres de Nicea expresaron en el símbolo de Nicea con la expresión homoousion to patri. Esa famosa fórmula, homoousion to patri, consubstancial en patri, en la traducción latina del credo, consubstancial al Padre, fórmula que fue la que pulverizó completamente la herejía arriana, ¿no? Tiene como trasfondo precisamente estas expresiones, aunque no esté, que es la acusación que hacía Arrio, están usando fórmulas que no están en la Biblia. No están en la Biblia la palabra, la idea está perfectamente asentada, incluso en el prólogo de San Juan, el texto
que es el más significativo, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Por eso, homoousion no está en la Sagrada Escritura, pero allí está lo que ella quiere decir, ¿no? Por tanto, San Juan no está repitiendo lo mismo con fórmulas diversas en esas tres afirmaciones del versículo primero, sino afirmando dos verdades complementarias. Por un lado, la identidad de naturaleza del Verbo con Dios, por otro, la distinción personal entre Dios Padre y el Verbo. Y Jesús afirmará expresamente esta misma verdad en la última cena, cuando, hablando con el Padre, le hable de la gloria que tenía a tu lado, parasoi, a tu lado, antes que el mundo fuese. O sea, en la eternidad, ¿no? Glorifícame con la gloria que ya tenía cuando estaba a tu lado, antes que el mundo existiese, ¿no? Bien. La fórmula final del versículo 2 es una suerte de síntesis de todo lo afirmado en las tres anteriores, ¿no? Es decir, Él estaba en el principio junto a Dios. Entonces son tres afirmaciones en el primer versículo. El segundo versículo es esta última frasecita que de alguna manera sintetiza, ¿no? En conclusión, sería eso, dice. Primer punto. Segundo punto, el verbo en la creación. Entonces el primer punto, que son los primeros dos versículos, es el verbo en la Trinidad. Después, a partir del versículo 3, se habla del verbo en la creación, ¿no? San Juan aborda entonces ahora la relación del verbo con la creación, volviendo a resaltar los rasgos divinos del Logos. Dice así, es solo el versículo 3. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de lo que ha sido hecho. Son dos frases que dicen lo mismo, una de modo positivo, otra de modo negativo. La creación viene designada con el adjetivo neutro panta, todas las cosas, panta, todas las cosas. Juan dice que todo eso, todas las cosas, el todo ese, comenzó a existir empleando, como ya dije más arriba, el verbo ginomai, llegar a ser, ¿no? Llegar a ser. Afirma, pues, el paso del no ser al ser y no la mera organización de una materia preexistente, como pensaban algunos filósofos paganos y gnósticos, que el verbo simplemente, o ese primer eón, esa primera emanación de Dios, habría como organizado, es el demiurgo que organiza un caos preexistente. No, aquí no había nada y comienza a existir. Si el mundo, que es lo que significa esta expresión, todas las cosas, ¿no? O sea, todo lo que no es el verbo del que se ha hablado en los dos versículos anteriores, si todo entonces el resto fue hecho, entonces no es eterno, como afirmó el paganismo, ¿no? Para que no haya duda, San Juan lo expresa, como dije, en positivo y en negativo. Todas las cosas fueron hechas por Él, ¿no? Positivo y en negativo. Y sin Él no se hizo una sola cosa. Sin Él ni una sola cosa llegó a ser. Santo Tomás dice que en principio nuestra razón puede llegar a alcanzar esta idea de la creación a partir de la nada, pero de hecho no llegó a ella ningún filósofo y ninguna religión fuera de aquellas que gozaron de la revelación, el judaísmo y el cristianismo. San Juan dice que todas las cosas fueron hechas diautú, o sea, por el verbo, por él, por el verbo. Esta preposición dia, seguida de genitivo, se traduce por medio de, a causa de y también por. ¿Quiere decir esto que el Padre se sirvió del verbo como instrumento de la creación? De aquí se agarraba Arrio también, para tratar de decir eso. Es algo inferior, es un instrumento. No es este el sentido, como podemos ver en el uso de esta misma expresión en otros pasajes del Nuevo Testamento que son aplicados al Padre y en la misma forma en que se refieren otros pasajes en relación con Jesucristo o de la relación de Jesucristo con la creación. Así San Pablo, en 1 Corintios 8:6, dice que el universo proviene del Padre ex hu y ha sido hecho por medio del Señor Jesucristo, di hu. Pero en la misma frase le da a Jesucristo el título de Señor, Kyrios, que en el apóstol de los gentiles expresa la dignidad divina, como se ve claramente en Filipenses 2:6, el himno de Filipenses 2:6 y 11, ¿no? Por tanto, no puede significar que Jesucristo sea una suerte de causa instrumental en la creación, ¿no? Por otra parte, en Romanos 11:36 aplica la expresión diautú, que aquí está aplicada al verbo, se la aplica al Padre.
Diautú, ¿no? Por tanto, no puede traducirse como por medio de, sino simplemente por, en el sentido de causada por, ¿no? Causada por. Y en Colosenses 1:16 aplica a Cristo las mismas proposiciones que en Romanos 11:36 usa para el Padre, o sea, al revés, ¿no? Las que utilizaba para el Padre están aplicadas a Cristo. Dia y eis, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿no? De hecho, San Pablo solo reserva al Padre una proposición. O sea, las proposiciones que usa San Pablo, casi todas, o sea, todas menos una, las usa a veces para el Padre y a veces para Jesucristo. Por eso del término, de la preposición, no puede decirse o seguirse de que uno es instrumento del otro, porque también son usadas. La única expresión que se usa solo para el Padre en los textos de San Pablo es ex, como origen último de todo, ¿no? El origen último de todo. Por tanto, la expresión de aquí, del prólogo, todo fue creado por medio de Él, debe entenderse simplemente como por Él, que es la traducción que de hecho hacen las diversas versiones de la Biblia, con algunas muy pocas excepciones. No es posible, por tanto, entender este pasaje como si diera pie para pensar que Jesucristo fuera un ser inferior al Padre, angélico o cuasi divino, como había afirmado el arrianismo. Si así fuera, carecería de sentido, porque, como enseña Santo Tomás, crear es una acción que solo corresponde a Dios, y para la cual Dios, de hecho, no se sirve de ninguna causa instrumental, ni de los ángeles, ni de ninguna sustancia primera separada, porque al ser la creación producción de todo el ser a partir de la nada, es decir, de todo el ser absoluto, ninguna causa puede obrar dispositiva o instrumentalmente. Dice en la Suma, Santo Tomás, es imposible que el crear corresponda a alguna criatura, ni por virtud propia, ni instrumentalmente o por función. Por eso no puede tener este sentido aquí. De hecho, sería metafísicamente incomprensible. De aquí que Santo Tomás diga que esta expresión que él explica largamente en su comentario al Evangelio de Juan, expresa tanto la igualdad del Verbo con el Padre, idea que toma de San Juan Crisóstomo, como la coeternidad del Verbo y el Padre, idea que toma de San Hilario, y la consubstancialidad del Verbo con el Padre, lo que toma de San Agustín. Las tres cosas dice ahí. En realidad, esta expresión está afirmando tres cosas. La igualdad del Verbo y el Padre, la coeternidad del Verbo y el Padre, la consubstancialidad del Verbo con el Padre. Tercer punto, el Verbo en la redención. El versículo 4 comienza a describir la relación del Logos con la esfera humana, es decir, su obra redentora. Son dos versículos, 4 y 5, y dicen así: en él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Como para la creación entera Él ha sido la causa de su existencia, así para los hombres es la causa de su vida sobrenatural, designadas aquí con los conceptos de vida y luz. En Él era la vida, quiere expresar la identidad entre el Verbo y la vida. Por eso, vida, zoé, ¿no?, al comienzo de la frase está expresada sin artículo, es toda la vida, ¿no? Toda la vida. Se refiere a la vida divina, eterna, dice Leal. En su primera epístola, San Juan la identifica con el Verbo encarnado, ¿no? Conocemos ese texto, 1 Juan 1:2. La vida, Jezoé, se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y que se nos manifestó, ¿no? Más adelante, en su Evangelio, dirá que el Padre la comunica al Hijo con plenitud, Juan 5:26 y Juan 6:57. Y en la última cena, Jesús se autorrevelará como la vida. Yo soy la vida. Ego eimi Jezoé. Juan 14:6. Para designar la vida natural destinada a terminar con la muerte, Jesús, en cambio, usa en el Evangelio de Juan otra palabra, no usa zoé, usa psige, vida, alma. El buen pastor da su vida, psigen, dice. Da su vida, su alma por las ovejas, Juan 10:11. Y nadie ama más que quien da la vida, psigen, por sus amigos, Juan 15:13.
La vida natural entonces se suele expresar en San Juan con este término. Zoé, en cambio, es la vida sobrenatural. Leal, gran conocido exégeta jesuita, ¿no?, de los años 60, se pregunta: ¿por qué se dice ahora que en el Verbo está la vida eterna, si esto ya lo dijo cuando afirmó que existía en el principio y que era Dios? Y él responde: porque ahora entra a tratar del Verbo como fuente y principio, como causa de la vida de los creyentes. Tiene pues aquí vida, un sentido divino, relativo y causal, el mismo que tiene cuando Cristo dice que es la resurrección y la vida. En Juan 11, 25, el diálogo con Marta antes de resucitar a Lázaro. Esto le permite a Juan dar un paso más, usando ahora el término vida como nombre del Logos. Esta vida divina, entonces, Zoé es vida divina, ahora no solamente la va a decir que es, sino que le va a dar, es el nombre, es el mismo Logos. Por eso en la segunda parte de la frase, Zoé lleva artículo, comienza sin artículo, es la vida en general. Aquí es la vida por excelencia, ¿no? Zoé, el sujeto, ¿no?, es sujeto. La vida, el verbo, ¿no?, que es la vida, a eso se refiere, el verbo que es la vida. Y avanzando más todavía, dirá que la luz de los hombres, tofos ton anthropon, ¿no?, o sea, también tofos, aunque es predicado, lleva artículo porque se refiere al mismo verbo, no es simplemente luz o una luz, sino la luz, ¿no?, personal. Con estos dos conceptos aplicados al verbo, San Juan le atribuye la obra de la redención. Todo el que es iluminado por el verbo recibe la luz de la vida, como va a decir después más adelante en Juan 8:12. Cristo salva iluminando y dando la vida. O sea, San Juan está diciendo aquí lo siguiente: la vida, el verbo de vida, es la luz, o sea, vida, salvación de los hombres. Luz equivale aquí a vida, salvación, es el efecto de la vida que es el verbo. Por tanto, lo que el verbo vida da a los hombres, vida y luz. Si bien la imagen de la luz puede entenderse del verbo en la eternidad, su principal aplicación es al verbo encarnado, como aparece en el resto del cuarto evangelio. Después va a aparecer muchas veces. Jesucristo va a decir: yo soy la luz del mundo. Juan 8:2. Entonces ahí no se refiere a él como luz en el seno trinitario, sino luz del mundo, el que ilumina. Por lo tanto, el que trae la luz en la redención. La luz vino al mundo, dice Juan 3:19. Aquí es la luz, pero encarnada y que ilumina a los demás. He venido como luz al mundo, Juan 12:46, ¿no? Esta capacidad salvífica del verbo equivale también a afirmar su divinidad. Esto es muy importante. El hecho entonces de que aquí Juan le esté atribuyendo caracteres salvíficos es afirmar la divinidad. Este es el argumento que usó San Atanasio contra Arrio. Él le decía: si Jesucristo, si Jesús no es Dios, no puede salvar. Solo Dios salva. El argumento es ese. Dice así en las oraciones adversus arianos, el discurso contra los arrianos, dice así: el hombre no habría podido ser divinizado al haber sido unido a una criatura si no fuese porque el Hijo era Dios verdadero, y el hombre no podría estar junto al Padre si no fuese porque aquel que se revistió de cuerpo era su logos por naturaleza y verdadero. Y así no habríamos sido liberados del pecado y de la maldición si la carne de la cual el logos se revistió no fuese una carne humana por naturaleza, pues no habría en nosotros nada en común con quien es distinto. De la misma manera, el hombre no habría sido divinizado si quien llegó a ser carne no fuese el logos que procede del Padre por naturaleza, verdadero y propio del Padre. Su carne es carne verdadera, si no, no podría tocarnos a nosotros. Su divinidad es divinidad verdadera, si no, no podría divinizar esa carne que toca, ¿no? Cuarto punto, verbum caro factum est, ¿no? Saltamos al versículo 14, tan amado por los cristianos, por contener la afirmación más contundente de la encarnación. Dice así: y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como este trabajo
se centra en la divinidad del Verbo en el prólogo de San Juan, de este versículo solo voy a destacar la segunda afirmación. Hemos visto su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según Boasmar, el pasaje no se refiere a una contemplación interior y espiritual, sino a una visión sensible con los ojos del cuerpo, ¿no? Esto ya justamente es lo que explicó el padre Latancio en la conferencia anterior. Lo mismo dice de Tuya, ¿no? Este ver, theaomai, que dice el evangelista, es una visión sensible. Este verbo nunca significa en el Nuevo Testamento una visión intelectual, sino sensible. Es evidente que San Juan está haciendo un paralelo con la gloria de Yahvé del Antiguo Testamento, que siempre alude a los signos por los cuales Dios hace notar a su pueblo su presencia y acción. El fuego sobre el Sinaí, la nube que llena la tienda del santuario, los milagros divinos con que Yahvé protege a su pueblo, etc. Por tanto, es probable que en el prólogo también indique las diversas manifestaciones de la divinidad de Cristo o del poder divino obrando en Cristo, es decir, la divinidad manifestada sensiblemente en la taumaturgia del Señor y particularmente en el Tabor, ¿no? En la transfiguración, ¿no? San Juan lo dice expresamente al referir el milagro de Caná, ¿no? Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, su divinidad, ¿no? La gloria, doxa, es aquí la grandeza de Cristo, su poder y su mesianismo. A Marta, antes de resucitar a Lázaro, le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no se está refiriendo a la visión beatífica después de esta vida, sino, dice de Tuya, al poder divino que Él tiene como Dios. Otros piensan que aluda principalmente, como ya dije, a la transfiguración del Señor de la que Juan fue testigo. Por ejemplo, el mismo Boasmar y de Tuya sostienen eso, lo que también apunta a la divinidad del Señor, o al menos a su filiación divina por la proclamación del Padre que se escucha allí. Este es mi Hijo muy amado, texto que acabamos de escuchar, su exégesis. Juan añade, gloria como unigénito del Padre. La conjunción hos quiere decir aquí en calidad de, como, ese como unigénito, en calidad de, ¿no? O propia de. La gloria que recibes, por tanto, ¿cuál corresponde al unigénito del Padre? Monogenes, unigénito, significa literalmente único engendrado o hijo único. San Lucas usa este término al hablar del hijo de la viuda de Naín y también a la hijita de Jairo, dos resucitados por Jesús, y al hijo para el que uno que se acerca a Cristo pide la curación en Lucas 9. Pero San Juan lo aplica siempre a Jesucristo. O sea, en los otros evangelios tenemos aplicado también a casos humanos, el hijo único de la viuda de Naín, la hijita única de Jairo, etc. San Juan, es el uso legítimo, significa eso, pero San Juan lo reserva exclusivamente para referirse a la relación de Jesucristo con el Padre. Según Schnackenburg, en la base de monogenes está probablemente el hebreo, o sea, está una traducción del hebreo ha-hid, que puede significar único, unigénito, pero también predilecto. Y por eso, según el Padre Leal, la filiación de Jesús tiene aquí todos los caracteres del orden ontológico. Es natural y distinta de la nuestra. Jesús, como Hijo de Dios, nunca se coloca en el mismo plano de los demás. Este es también uno de los términos claves usados en el símbolo niceno, monogenes, ¿no? Finalmente, el último punto, el verbo y la gracia. El prólogo de San Juan termina diciendo, versículos 16 al 18, pues de su plenitud hemos recibido todos y gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie la ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. De este párrafo retengamos el último versículo, donde encontramos una nueva afirmación de la divinidad de Jesucristo, la última que presentamos. A Dios nadie la ha visto jamás. Probablemente, dicen algunos exégetas, San Juan quiere dejar en claro que ni siquiera la de Moisés fue una visión propiamente tal. Moisés hablaba con Dios como un amigo con un amigo, cara a cara. Esta exclusión aquí, dicen, probablemente tenga en cuenta esta interpretación que hacían algunos judíos, y no es una visión
como la que se tiene en la visión beatífica, ¿no? Esta solo es propia del Verbo Dios unigénito, porque solo de él se puede decir, como dice aquí San Juan, Joón, es decir, el que está, con un presente de duración. Eso en griego es un presente de duración. Es el que vive en el seno del Padre, de forma permanente. De este modo refuerza la idea de intimidad entre el Hijo unigénito y el Padre, al tiempo que vuelve a afirmar la igualdad entre uno y otro. Ambos son Dios, un solo Dios, pero son distintos personalmente, ¿no? Este unigénito, que es el logos del que habla todo el prólogo, es el revelador del Padre. Ya dije entonces que ese verbo, ¿no? Exegeomai, quiere decir relatar, exponer detalladamente, explicar, contar, dar a conocer. El Logos es el verdadero y único revelador del misterio de Dios. Y esta revelación la hace al encarnarse. El prólogo, dice el Padre Leal, se termina con una idea clave del Evangelio: Dios hombre que revela a Dios. Ya Dios no está escondido en las nubes. Con esta idea se abre la carta a los hebreos. Ahora Dios nos ha hablado por su Hijo. El contenido de la revelación se resume en una sola palabra: Dios. Esto es lo que Cristo nos ha traído, la ciencia de Dios, el conocimiento de Dios y por este conocimiento la vida de Dios. Y Schnakenburg dice, y termino con esta frase, el revelador, con mayúscula, puede anunciar con plena autoridad porque Él es el unigénito y está con el Padre en una estrechísima relación que perdura también durante su vida en la tierra. Es de su misma naturaleza y está unido a Él en el obrar. Al final de su prólogo, el evangelista quiere expresar una vez más la plena dignidad divina, pero también la capacidad reveladora del Hijo de Dios aparecido sobre la tierra. Al final de todas estas cosas uno se pregunta si Arrio había leído el prólogo de San Juan. Nada más.